Byung-Chul Han es un filósofo de origen surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Sus libros formulan una crítica a la sociedad actual, que se enmarca en una cultura de límites difusos, demasiado transparente, positiva, ruidosa e incluso pornográfica. Hoy nos acercamos a sus ideas a través de 4 personas que han leído y reflexionado sobre su obra. Él es un filósofo que intenta entender los actores sociales en lo que podríamos decir la posguerra fría. Dentro de este análisis, él defiende que hemos pasado de sujetos disciplinarios, típicos de las sociedades industriales en las que los actores se regían básicamente por el deber, a sujetos de rendimiento. Estos sujetos de rendimiento, que serían los actores sociales actuales, contemporáneos, actúan en base no ya al deber, sino al poder hacer, ¿vale? Al poder hacer. El condicionamiento, elemental, lo que subyace a este tipo de sujetos serían básicamente las TICs, ¿vale? Las tecnologías de información y comunicación, básicamente Internet, los móviles, que están al alcance de cualquiera. La sociedad disciplinaria lo es en tanto que representa la resistencia del individuo a la civilización. Es decir, es necesario disciplinar al individuo en todos aquellos aspectos en que se enfrenta el proyecto civilizatorio. En la actualidad hemos superado ese paradigma de prohibición, de castigo, porque hemos accedido a una situación en la cual nos disciplinamos a nosotros mismos, es decir, el enemigo somos nosotros mismos, somos quienes nos negamos, y por lo tanto es un enemigo a nuestra medida. Mientras el enemigo fue externo o exterior, había una debilidad, es decir, la imposibilidad de penetrar el misterio que sigue siendo, que siempre es lo humano, hacía débil o frágil la posibilidad de control. La violencia neuronal no parte de una negatividad extraña al sistema, más bien es sistémica, es decir, consiste en una violencia inmanente al sistema. Tanto la depresión como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o el síndrome de desgaste ocupacional indican un exceso de positividad. En cierta medida, no debemos olvidar que la vida, en tanto que vida, es negatividad, es decir, es separación, es originalidad, es lo irrepetible, pues aquello que establece una frontera, ¿no? Puesto que la vida en sí misma es siempre divergencia, no se repite. En ese sentido, la negación de esa negatividad es una desaparición de la esencia concreta que tiene que ser lo humano, ¿no? Por lo tanto, es una desaparición del yo tanto como del otro. A eso se refiere sobre todo con la positividad. Esta sociedad es una sociedad en la que se aspira a una mente colectiva, en la que se ha renunciado a la excepcionalidad de lo vivo, a la excepcionalidad de la existencia humana, y por lo tanto nos hemos deshumanizado. En función de esto, Han dice que lo que vendría a ser un poco la metafísica de nuestra época sería el dataísmo, ¿vale? El dataísmo consistiría en un mundo en el que ya no hay sentido, pero en cambio la otra cara de la moneda sería en que tenemos datos, y solo datos, datos, datos. ¿Consecuencias generales de esto? Pues bien, por un lado, esto ha generado enfermedades paradigmáticas de nuestra época, así como, por ejemplo, las enfermedades paradigmáticas de la época industrial eran básicamente de tipo inmunológico, ¿vale? Que en cierto modo también reflejan lo que sería ese sujeto del deber, el sujeto disciplinario, lo que sería lo correcto y lo incorrecto, y estas dicotomías que él llama negativas. Pues bien, las enfermedades contemporáneas serían de tipo como la depresión, como el agotamiento, la fatiga crónica, que según él es propio de aquellos sujetos de rendimiento que están constantemente expuestos a datos donde apenas hay mediación. Vivimos en un mundo inmediato, no hay ese lugar de refugio como ha habido siempre en toda la época, en todas las épocas de la humanidad.
El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. El enjambre es un poco la metáfora que utiliza Han para describir pues, la sociedad digital, ¿no? Para él, la sociedad capitalista de este final del siglo XX, principio del siglo XXI, ha acentuado todavía más pues, el individualismo propio del capitalismo, ¿no? En el que cada uno vaya buscando un poco su beneficio, y lo ha maximizado hasta convertirnos a cada uno pues, en átomos de un sistema un poco caótico, ¿no? Entonces utiliza el enjambre porque buena parte de este capitalismo tardío, ¿no? Y global que conocemos todos, pues se ha servido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y entonces se han horizontalizado las comunicaciones, todos podemos participar de esta aldea global de comunicaciones y generamos opiniones, y es muy fácil opinar casi con más ruido, con más voz que a gente que haya podido trabajar en la materia que sea, ¿no? Entonces él usa este símil del enjambre para caracterizar ese ruido, ese zumbido que generamos entre todos, en el que parece que todo vale, ¿no? Y en lugar de censurar o acallar lo que no nos interesa, que era lo típico del poder político histórico, ¿no? Vertical, jerarquizado y demás, pues ahora es la sobreinformación. En lugar de censurarlo y callarlo, pues que hablen todos y que hablen bien alto para hacer ruido y taparse unos a otros, ¿no? Esto, por su parte, también tiene, según Han, unas, digamos, efectos en lo que sería el mundo laboral. Según él, en este mundo actual, este sujeto de rendimiento, pues la dicotomía clásica de clases pues queda disuelta. En este mundo actual de sujetos de rendimiento, todos venimos a ser emprendedores, todos tenemos al abasto lo que vendría a ser el gran capital de nuestra época, que es la información. Y a su vez esto también hace que ya no sea válida, según él, tanto para el punto de vista teórico como práctico, las ideas clásicas de explotación. A día de hoy el sujeto de rendimiento se autoexplota. Él, al tener a su alcance y de forma inmediata pues lo que vendría a ser el gran valor de nuestra época, que es la información, pues él no necesita a nadie para ser explotado, sino que él mismo ya se autoexplota con todo esto. Alex, hola. ¿Me oyes? Hello, baby. No, estoy estudiando. Hello. ¿Cómo lo llevas? Estudiando. ¿Cómo lo llevas? Muy mal. ¿Estás pensando incluso en no presentarme? Pues ponte las pilas. Eres un niño listo, seguro que lo sacas. Alex. ¿Sí? Hola. Hey. Oye, que si es mal momento te llamo más tarde. No, tranquilo. Vale. ¿Y tú qué has hecho un fin de semana? Es una sociedad esta del rendimiento, yo diría que de la instrumentalización, más que del rendimiento, porque rendimiento se puede interpretar como productivismo, pero en realidad no somos solo productivos, sino que somos instrumentos para la producción, somos instrumentos para la guerra, somos instrumentos para la construcción de la civilización, y hemos dejado de ser sujetos de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, digamos que ese paso se ha dado sobre todo a través de nuestra propia colaboración, y esa colaboración tiene mucho que ver con la necesidad de buena conciencia, con la necesidad de conciencias tranquilas, que es este mundo en el que estamos viviendo. El Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel prereflexivo. Es verdad que el Big Data es capaz de descubrir información que nosotros en el subconsciente no somos conscientes, mejor dicho, de realmente que la tenemos. Entonces, en ese sentido es verdad, existe esa capacidad de predecir, esa capacidad de adivinarla un poco en la medida de las probabilidades qué es lo que va a ocurrir. Pero claro, eso está todo muy centrado en la parte, digamos, social, en la parte económica. También hay otras áreas donde se utiliza el Big Data que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo, pues en el descubrimiento de nuevas enfermedades, en el modelado. ¿Qué quiero decir? Si nos vamos al terreno social y al terreno económico, efectivamente, el Big Data tiene esa capacidad,
pero también es verdad que hace unos años también la teníamos. Lo que ocurre que como ahora tenemos mucha información, somos capaces de depurar, de definir mucho más las predicciones y de tener más parámetros a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. El dataísmo también tiene funciones de protección civil y son a su vez bastante útiles y no, digamos, malas por utilizar el lenguaje ético clásico. Ejemplo, el Big Data sirve también para establecer lo que vendrían a ser programas de protección civil, gestión de desastres naturales, y esto salva vidas. O sea, Han lo que plantea es, en este futuro un poco distópico que planteaba Orwell con su Gran Hermano o Huxley con El Mundo Feliz, él plantea claramente que es Huxley el que ha vencido, por así decirlo, ¿no? La sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que la información abunda demasiado, nos bombardea permanentemente y muchas veces pues, nos narcotiza, ¿no? Vivimos en ese ruido permanente del que habla. Entonces, la lógica del aprovechamiento de los tiempos y el rendimiento propia de la industria, desde la revolución industrial, se ha extendido ya a unos límites ya individuales. Entonces, Han rescata el panóptico de Bentham, que era una estructura carcelaria, ¿no? Desde la cual un carcelero era capaz de controlar un montón de celdas donde había prisioneros que no sabían si les estaban vigilando o no. Ese panóptico, que era una estructura física, arquitectónica, ¿no? Él habla de que la sociedad digital se ha consumado en el panóptico digital, en el sentido de que todos nos estamos observando a todos y que siempre hay que dar esa cara amable y eficaz de estar siempre haciendo mil cosas. Basta pensar en los muros de Facebook, en lo que la gente tuitea y publica, en la que uno siempre está hiperactivo, haciendo cosas, cumpliendo, aprovechando todos los tiempos, ¿no? Además, las tecnologías de la información, Han dice que lo que han hecho es romper un poco las fronteras que había entre el trabajo y el ocio. El obrero salía de la fábrica, fichaba y se marchaba a su casa, ¿no? Y mucho esfuerzo costó pues, reducir las jornadas laborales, etcétera, etcétera. Las tecnologías lo han barrido por completo. Uno sale de su trabajo, pero se lleva el móvil encima, en cualquier momento le pueden contactar, le pueden mandar un correo, está el fin de semana escribiendo, se diluye completamente, entonces se aprovechan mucho más los tiempos. Se recogen las opiniones, las encuestas, las informaciones que podemos tener en redes sociales, como por ejemplo Twitter, Facebook, y luego a través de procesamiento, por ejemplo, del lenguaje natural o búsqueda de términos, vamos averiguando con una cierta fiabilidad cuáles son los conceptos básicos que la gente está comentando, qué es lo que le importa. Entonces, a partir de ahí se van construyendo modelos. Entonces, es fácil, por ejemplo, a lo mejor en las elecciones, si tú estabas hablando de temas como ocurrió de racismo, mujeres, etcétera, tú puedes ir buscando toda esa información y viendo si realmente esos temas están entrando en la sociedad y realmente qué importancia tienen y si se le dan valor. A partir de ahí, si yo además sé pues mucha información tuya a través de, por ejemplo, de Google, pues tus usos, tus costumbres, soy capaz de, o seremos capaces, o somos capaces de intentar personalizarte un mensaje. Solo la máquina es transparente. La espontaneidad, lo que tiene la índole de un acontecer, y la libertad, rasgos que constituyen la vida en general, no admiten ninguna transparencia. Lo que él plantea es que esas sociedades en masa que definían clases homogéneas, clases sociales homogéneas, los obreros, en fin, el grupo ario, etcétera, etcétera, pues se han roto, se han pulverizado en fragmentos, ¿no? Y se han individualizado. Entonces, él lo que plantea es que cuando sucede la crisis económica básicamente del 2008, ¿no? Y se pone en cuestión este modelo triunfante después de la caída del muro, la indignación ciudadana que surge está desmembrada, está desorganizada, y entonces cuando intenta organizarse como una voz, ya no forma una clase social que tenga un único discurso, ya se ha diluido en
pues eso, el politeísmo moral de Weber, ¿no? Usa un montón de discursos, a veces antagónicos, heterogéneos, contradictorios, y ahí tienes, pues eso, el eclecticismo de un 15M en el que te encuentras a ecologistas, feministas, marxistas, convencidos, gente más conservadora, más comunitarista, que añora tiempos remotos, gente que jamás habría congeniado, que es incapaz de articular un único relato, pero que lo que tienen en común es la indignación frente al discurso, ¿no? Entonces, él dice, bueno, sí, las tecnologías de la información sirven para un poco organizar, o aparentemente sirven para organizar esta indignación, pero en la práctica están neutralizadas porque no son capaces de tener relato propio, ¿no? Él lo que dice es que tarde o temprano eso va a disolverse en datos que a su vez van a permitir múltiples interpretaciones y en manos, pues digamos, de campañas electorales nuevas, ¿vale? Habrá partidos políticos que, digamos, aprovecharán todos esos movimientos para promocionarse, o incluso en el mundo del mercado, es decir, incluso esas nuevas posibilidades también acabarán siendo productos de marketing tarde o temprano. Esto vendría a ser lo que propone Han, con lo cual, como digo, Han es bastante pesimista al respecto y al fin y al cabo es uno de los puntos por los que se le critica. Yo tengo el recuerdo de, en una visita a un pueblo perdido de Castilla, encontrarme con un anciano sentado en una piedra mirando el horizonte. Eso era algo bastante común en la vida antigua, ¿no? Es decir, una ausencia de pensamiento, de actividad, ¿no? ¿Qué significaba volver al mundo interior? Es decir, abandonarse en el propio mundo interior. Esa posibilidad hoy no la tenemos porque nos da miedo, verdaderamente. La contemplación solo sería posible admitiendo la necesidad de retirarnos, de buscar el mundo interior, y allí solo encontraríamos de momento un vacío. Por eso yo siempre recuerdo una cita del Apocalipsis, una de las primeras citas del Apocalipsis, que es aquella de no temas por lo que vas a sufrir. Si no es desde ese paradigma, desde esa conciencia, ¿no?, de que el encuentro con nosotros mismos no puede ser sino doloroso, una vez que hemos llegado a esta situación, a esta vida como es hoy, no podremos acceder a ese silencio, a ese recogimiento necesario, ¿no? No podremos admitirnos en lo que somos. Entonces, lo que Han plantea es que en Facebook uno siempre da una imagen positiva, ¿no?, lo que comentábamos, ¿no? Siempre ofrece la mejor versión o esa apariencia del avatar que se ha creado en la red social respectiva. Y la respuesta que le puede dar la gente, que es ese reconocimiento que psicológicamente lo buscamos, lo que pasa es que antes nos lo daba nuestra familia, nuestro pueblo y poco más, y ahora podemos estar abiertos a que miles de personas nos den su reconocimiento, y eso psicológicamente no estamos preparados para recibir ese volumen de palmaditas en la espalda, ¿no? Entonces, ese aplauso que da la gente siempre es positivo. Bueno, Facebook ahora ha generado otras alternativas al me gusta clásico, ¿no? Pero lo que impera, sobre todo, es aceptar lo que me vendes. Es como el dinero, uno no usa el antidinero, o lo compras o te callas. Entonces siempre te das esa visión positiva de añadir, de aceptar, de aplaudir lo que nos dan, de manera que parece que no hay espacio para la negatividad, para lo que no sale en las redes sociales, en esa fachada un poco pública. El eros se dirige al otro en sentido enfático, que no puede alcanzarse bajo el régimen del yo. Por eso, en el infierno de lo igual, al que la sociedad actual se asemeja cada vez más, no hay ninguna experiencia erótica. Esta presupone la asimetría y exterioridad del otro. Para mí la desaparición del sujeto, la desaparición de lo singular, de la individualidad,
es el elemento que hace imposible la conexión erótica, ¿no? Por otro lado, en una sociedad de lo políticamente correcto, nuestra vida erótica ya no está determinada por nuestro propio movimiento interior o el conocimiento de nosotros mismos, sino que viene a suponer una construcción además desde el logos. Me perdí por las carreteras. Llegué al Silicon Valley para hacer unas fotos. Era domingo. Todo eran sedes de empresas cerradas. Todo tenía un aspecto fantasmagórico. Más desierto que los que acababa de cruzar esos días. Hice muchas fotos. La última, justo cuando se acababa el día, fue la de una granja de servidores donde estas empresas almacenan nuestros datos. Pensé que los últimos meses de nuestra relación podían estar allá, almacenados físicamente. Allí, en medio de un inmenso parking vacío, sin la presión a la que estaba sometida en Los Ángeles, me di cuenta. Yo creo que Han acierta mucho a señalar ciertas prácticas que son pues, deshumanizadoras, ¿no? Y pues no hay que obviar que la tecnología no es neutra, ¿no? Adorno, Horkheimer, etcétera, lo han puesto de manifiesto, se producen con una orientación muy clara. Pero yo creo que Han se pasa de frenada al culpabilizar un poco a los medios. La tecnología no puede ser culpable de la mano que la empuña. Yo creo que eso es una cosa que bueno, un discurso un poco más apocalíptico y tal vende más, paradójicamente, ¿no? Han se aprovecha de este sistema que critica, ¿no? Al vender sus obritas un poco a modo de bestseller, ¿no? De filosofía bestseller. Y yo creo que la tecnología efectivamente puede tener una cara perniciosa, pero también está sirviendo para orquestar pues, las primaveras árabes, la organización ciudadana, en fin, sí que hay una indignación racional, crítica, que no es puramente emocional, y las tecnologías sí sirven para ello y lo facilitan, ¿no? No veo que haya muchas salidas a esta situación. Realmente creo que lo que vivimos es un apocalipsis, en la medida en que lo que estamos destruyendo no es la naturaleza o los muchos países que se están destruyendo, sino estamos destruyendo nuestra propia esencia como seres humanos, es decir, la capacidad de poder transformar eso. El idiota es un hereje moderno. Herejía significa elección. El herético es quien dispone de una elección libre. Tiene el valor de desviarse de la ortodoxia. Con valentía se libera de la coacción de la conformidad. El idiota como hereje es una figura de la resistencia contra la violencia del consenso. Salva la magia del marginado. Frente a la creciente coacción a la conformidad, sería hoy más urgente que nunca aguzar la conciencia herética.